Buenas, ¿cómo les va? Hola, profe. ¿Todo en orden? Bueno, no sé si habían leído que empezaba un poquito más tarde. La idea un poco es arrancar charlando cómo les fue con lo que es redacción. Cuéntenme por lo pronto cómo les fue, cómo ven el contrato. Varios no pudieron escribir porque llegaron o sea, lo cortaron rápido el contrato, no lo hicieron muy largo, que digamos, pero los que pudieron participar, si lo llegaron a compilar, lo vieron entero. Cuéntenme un poco cómo fue ese proceso. Si saben de lo que les estoy hablando, ¿no es cierto? Perdón, profe, justo se me cortó. Y encima hay un griterío acá al lado, se ve que hay hincha de Racing, algo de eso, y se me cortó. ¿Cuál era la consulta? ¿Cómo les fue con la redacción del contrato? Bien, habíamos hecho 8 o 9 cláusulas, me parece, ¿no? Llegó hasta 12, me parece, el último tándem que vi. Lo que pasa que, bueno, hubo ahí algún temita con la numeración. A algunos les hice observaciones, que algunos me contestaron y otros no. La pregunta es cómo lo vieron, el hecho de redactar, cómo lo vivieron. ¿Viable, inviable? ¿Lo entendieron? ¿Se les complicó? Se hizo bastante complicado. Ok. Por ejemplo, Rodrigo. Yo trabajo en inmobiliaria, haciendo contratos y traté de sacar el vocabulario jurídico de ahí. Pero a mí lo que más se me complicó fue en eso, en cómo redactarlo. Por ahí no sé, el contenido, por ahí creía que estaba más o menos en lo correcto en el contenido, pero a la hora de redactarlo se complica bastante. Bien. Por lo menos a mí, ¿eh? Sí, 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 sí. Es que les estoy preguntando un poco a cada uno la experiencia. No, no. En esto no hay algo que esté correcto o incorrecto, digamos. ¿Alguno más? Yo, profe, hice la parte de las circunstancias y también eh, no sabía qué información iba, si era importante o no, si me iba de tema o no, eso es lo que más, Sí, por sí. No ahí, sabías qué más era que lo nada, relevante, digamos. claro, más que nada porque tampoco nunca hice un contrato y es algo ajeno, entonces creo que con ver seguidos contratos lo sacás muy fácil a eso. Sí, no te creas, ¿eh? Uno ve cada cosa en la práctica que eso de muy fácil, ponerlo entre comillas, porque hacen cada cosa. Depende, ¿no? Sí, 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 te lo ¿Cuáles son puedo. los errores más comunes a la hora de hacerlos? Mira, lo primero, ¿sabes qué es? Es no leer lo que se está poniendo. Hoy se ve mucho, pero mucho, ¿eh? Escriben un contrato de lo que fuera y toman un modelo que usaron para otra cosa, y hay cuestiones que no quedan cambiadas y quedan muy mal. O sea, no es que, o sea, no es que se puede disimular ese tipo de diferencias. Si vos no estamos hablando de un error en la letra, algún número, algún error de concepto menor. Estamos hablando de que por ahí quedan cláusulas que no tienen que ver con el negocio jurídico del que estamos hablando. No sé, toma un modelo de un contrato de vivienda, de alquiler, y lo está aplicando a uno de comercio. Y hay cosas que no tienen nada que ver, o sea, que se nota que no. Eso es lo que yo les diría hoy, se está viendo más. ¿Está? Y Eh, justo, sí, perdón, Rodrigo. justo en el contrato que nos pidió usted, que era de compraventa de inmueble. Eh, Mirá, se lo pregunto yo que trabajo en inmobiliaria porque la verdad que no, nunca vi que específicamente que dos partes hagan un contrato de compra-venta por un inmueble.
Reformulame Sí, da la mucha pregunta, vergüenza. porque seguro que lo que decís lo viste. No te entendí cómo me dijiste que nunca viste que dos partes hicieron un contrato de compraventa de inmueble, debe ser la inmobiliaria con menos trabajo del mundo. No, nosotros, yo sobre todo lo que más hago es locación recontra re seguido, se hace. Sí, pero Pero ninguna compraventa. yo estoy hace un año, más o menos, y todavía no hubo ninguna compraventa de inmueble. En esta situación, ¿no? No hubo una sola venta de inmueble. Consultas hay seguido, pero no hay plata, es la verdad. A ver, puede haber una caída de la operatividad, eso no te lo niego, pero se hacen boletos, se hacen escrituras, pocas, por ahí escrituras menos, pero boletos es muy común, aunque sea de terrenos. Raro que no hayas visto ninguno, porque lotes todavía se siguen comprando y vendiendo con cierta asiduidad, digámoslo así. Y en Eh, cosas muebles, que no sí, sean, obviamente, aeronaves, buques ni autos, en la práctica, ¿hay contratos de compraventa de cosas muebles? y a graneles. Lo que pasa es que por ahí no con el formato de contrato con cláusula. Lo más normal en la compraventa entre particulares hoy es la intermediación de páginas y sitios como Mercado Libre o el marketplace de Facebook o alguna de este tipo de cuestiones, pero en los cuales la gente quizás no lo vuelca cláusula a cláusula. ¿Está? Eso lo vas a encontrar. De ahí en adelante digamos, por ahí no sé, le compras un teléfono a alguien y te hagas un pequeño modelito borrador de contrato de compra-venta, porque estamos hablando, no sé, 100, 150 mil pesos, o no sé, un teléfono de gama alta, eh, la mayoría de la gente que esté con cierto grado de prudencia lo hace. ¿Está? Ahora, hay muchas operaciones que el contrato queda en lo verbal, no queda registro escrito, digamos. Profe, los contratos en los que se negocia ganado, por ejemplo, es un bien mueble. Sí, eso ya tiene Y que ver es, con el agro y hay montones, claro, digamos, pero pensaba por ahí, Rodrigo me decía en lo cotidiano, más no sé si te entendí bien la particular. pregunta, si hay algo en la operatoria diaria de compra-venta, es el contrato más frecuente, ¿está? Eh, Ni hablar todos los contratos de tracto manual, que son cantidades, digamos. Pero bueno, de la redacción después en concreto les voy a dar algunas devoluciones a cada uno. Fíjense en su participación, si hay algo escrito abajo, presten la atención a eso. Y bueno, y obviamente vayamos intentando pulir las dudas que tengan, porque vamos a repetir estos ejercicios, sobre todo para los que no llegaron a participar, porque por fecha ya quedó cerrado el foro. Así que vamos a repetir porque la idea es que no les toque encontrarse en la práctica con un contrato y que no hayan visto nunca un esqueleto, una redacción. El formato, aunque sea más simple, ¿no es cierto? Acá no les voy a traer nunca una situación de esos contratos muy complejos que requieren quizás una experticia, una práctica mayor, digamos. Esto es algo básico y habitual que sí se pueden encontrar en su diaria. La idea hoy era un poco charlar de lo que es alguno de los contratos, si se quiere, más frecuentes en el giro civil y en el giro comercial también, que son los contratos de obra y servicio. Alguno, digamos, por ejemplo, Rodrigo me contaba que trabajaba en una inmobiliaria. Bueno, probablemente contrato de obra y servicio no ha visto. ¿Algún otro por su actividad le ha tocado cruzarse con algún contrato de obra y servicio?
vamos a dar ese silencio póstumo casi que tenemos como que no, ¿no es cierto? Si lo estuviera en vivo, esto no pasaría, ¿sí? Porque sencillamente los hago hablar uno a uno, pero entre que tengo 7, 8 con la cámara apagada y los que están, que me miran con cara como diciendo, por lo menos ténganme piedad, prendí la cámara. Así que no lo voy a hacer, no voy a individualizarlos, pero... Cara de que nunca trabajamos. puede ser válido, pero por ahí nunca trabajaste, pero te encontraste con este contrato desde el lado de el que encarga la obra o el que encarga el servicio. Por ahí en algún momento tuviste que contratar con un médico, tuviste que contratar con algún abogado, tuviste que contratar con un arquitecto. O sea, no necesariamente siendo quien presta el servicio, sino quien lo recibe. Entonces, por ahí vamos a ver ahora en el desarrollo que resulta un poco más frecuente de lo que uno cree, ¿no es cierto? Así que voy por parte. Vamos abran el código papel o el código digital que tengan y alguno que lea el 1251 para arrancar. ¿Leo? Sí, por favor. Bueno, 1251. Definición. Hay contrato de obra o de servicios cuando una persona, según el caso, el contratista o el prestador de servicios, actuando independientemente, se obliga a favor de otra, llamada comitente, a realizar una obra material o intelectual o a proveer un servicio mediante una retribución. El contrato es gratuito si las partes así lo pactan o cuando por las circunstancias del caso puede presumirse la intención de beneficiar. Bien. Algunas cuestiones para ir sacando en limpio, digamos. En el código viejo, en el código de Vélez, a esto se le llamaba locación de obra o locación de servicio. Esto fue un acierto, la modificación que hizo el legislador, porque le puso el verdadero nombre. Muy poco en común, ustedes ya locación, calculo que algo habrán visto con la doctora Pérez, ¿no es cierto? Bueno, tiene muy poco en común con el contrato de locación. Algunas cuestiones le podemos llegar a encontrar, pero lo concreto es que en este tipo de contrato la presencia más fuerte la tiene el tipo de actividad que se presta. ¿Bien? ¿Cuál sería la regla para ustedes? ¿Es oneroso o gratuito? Por lo que dice. Alguno que abre el micrófono y opine. Oneroso. Oneroso. ¿Alguno piensa lo contrario? Estamos todos en línea con oneroso. ¿Por qué hace esta aclaración al final, el último párrafo? ¿A qué hace referencia? ¿Qué les parece a ustedes? Y lo veo como que si es gratuito es un favor de parte de un profesional. Que se tendría que notar la gratuidad, ¿no es cierto? Tendría que ser algo, podríamos decirlo, evidente. Por ejemplo, no sé, el padre es arquitecto y le hace los diseños al hijo, no sé. Por ejemplo. Un planteo razonable. Podría notarse del propio contrato esta voluntad de beneficiar, ¿verdad? Bien. Para evitar también que alguna de las partes, obrando de mala fe, diga que como es un contrato de obra y servicio, tenga que ser sí o sí pago o sí gratuito. Está bien que sí o sí se ponga en el contrato la cláusula de que haya una retribución o bien que sea gratuito. Digamos que si nada dice, es oneroso. Porque te pide que las partes lo pacten o que surja de la circunstancia del caso. O sea, tiene que estar expresamente pactada la gratuidad o ser muy claro del contrato esa situación. Bien. Otro, que no sea Rodrigo, que lea el 1252. Yo lo leo, profe. Dale. Calificación del contrato. Si hay dudas sobre la calificación del contrato, se entiende que hay contrato de servicios cuando la obligación de hacer consiste en realizar cierta actividad independiente de su eficacia. Se considera
que el contrato es de obra cuando se promete un resultado eficaz, reproducible o susceptible de entrega. Los servicios prestados en relación de dependencia se rigen por las normas del derecho laboral. Las disposiciones de este capítulo se integran con las reglas específicas que resulten aplicables a servicios u obras especialmente regulados. Bien, bien. Para seguir este contrato, entonces, 1251 y 1252, algunas cuestiones a pulir. Primero tienen que estar afilados con la parte obligacional de qué se considera prestación de un servicio, en que, ¿se acuerdan cuando vieron obligaciones, los dos tipos de obligaciones que podían existir? ¿Se acuerdan cómo se llamaban? ¿De medio y de resultado? Que afectan a esto, perfecto. ¿De medios o de resultados? Genial. Bueno, esos dos tipos de obligaciones no son ajenos al contrato de obra y al contrato de servicio. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la primer pista que les está dando uno de los artículos es decirles, miren, primero, si la obligación de alguien es, digamos, hacer una obra material, ¿está? O una obra de tipo intelectual, vamos a estar en estos dos contratos. Pero cuando va afilando y va puliendo el concepto, nos va a llevar a que el contrato de obra, las reglas del contrato de obra, son las de los contratos con obligaciones de resultados. Por el contrario, nos va a mostrar que cuando en los contratos de servicios es la actividad, esto de que veían en obligaciones de dar los mejores esfuerzos, ¿se acuerdan? Bueno, estamos en este escenario. Y del 1251 no hay que olvidarse que la obligación, digamos, las partes o los sujetos que tienen que tomar en cuenta es contratista, por un lado, y comitente por el otro. Si se confunden, siempre expliquen. El que hace la obra, el que recibe la obra. El que da el servicio, el que recibe el servicio. ¿Está? Pero bueno, tiene que más o menos seguir estos dos puntos de anclaje. Ahora vamos a hacer de este 1252 dos lecturas adicionales. Uno, hablar un poquito de la relación de dependencia. En nuestro sistema jurídico, la ley que rige todo lo que es referente al derecho laboral y la ley de contrato de trabajo es la ley número 2744. ¿Bien? Esta ley tiene en sus orígenes una forma de identificar todas aquellas cuestiones que están incluidas bajo el régimen del contrato de trabajo, que es un contrato muy particular porque parte de la asimetría que hay entre el trabajador y el empleador, algo parecido a lo que sucede entre consumidor y prestador de servicios. ¿Por qué digo parecido? Porque están en un desnivel, ¿bien? El trabajador es débil jurídico, la Corte lo ha calificado como sujeto de preferente tutela, mientras que el empleador es el que tiene la posición de fuerza. Si trabajaron en relación de dependencia, se van a dar cuenta enseguida por qué, porque imagínense que viene el empleador y le dice, miren, van a tener que quedarse sin vacaciones el resto del mes, o yéndose una hora tarde el resto del mes, si necesitan el trabajo lo van a aceptar por más ilegal que sea. ¿Bien? Lo mismo si les hace firmar un recibo de sueldo que dice que trabajan media jornada y trabajan jornada completa. Esta diferencia entre empleador y trabajador, lo viene estudiando la doctrina desde hace rato, y sobre eso se construyó, tomando varios temas que identifican lo que es el punto, digamos, la divisoria de aguas entre lo que es contrato de trabajo y lo que no, que es la relación de dependencia. ¿Bien? Hay dependencia cuando un sujeto se encuentra subordinado de manera técnica, jurídica y económica con otro sujeto. ¿Estamos? Estas tres palabras se las tienen que acordar, porque es, llamémosle, la calificación clásica de la dependencia. Ahora hay algunas discusiones sobre si la dependencia económica es la única que importa y las otras son
de adorno, por así decirlo, pero ustedes, digamos, no vieron laboral, entonces yo necesito que para que diferencien este contrato de los contratos de trabajo, que entiendan que la divisoria de agua clásica es la triple subordinación. Dependencia técnica, jurídica y económica. Le vamos a llamar dependencia técnica a cuando un sujeto, en este caso el empleador, le puede dar al otro instrucciones de cómo realizar su trabajo. En este caso, el trabajador. ¿Bien? Es jurídica porque además este empleador tiene la facultad sancionatoria y puede, digamos, aplicar algún tipo de sanción o apercibimiento al trabajador que no sigue las normas técnicas que le dispuso para hacer el trabajo. Además, regula otras cuestiones, como pueden ser horarios, procesos, ¿bien? Y es económica principalmente porque es un sujeto le da el sustento a otro sujeto. Ustedes piensen que el contrato de trabajo es una situación bastante anormal, porque una persona cede en otra persona un tiempo de su vida, cede libertades a cambio de una contraprestación en dinero, del sueldo. ¿Está? Entonces, en cierta forma, hay un doctrinario clásico del derecho del trabajo que dice que el sujeto empleador termina teniendo la suma del poder público. Es como poder ejecutivo, legislativo y judicial todo en uno. ¿Bien? ¿Y esto por qué lo sostiene? Bueno, porque, como les decía más temprano, o bien puede poner sanciones, o bien puede ejecutar esas sanciones castigando monetariamente, o incluso llegar a la ruptura del contrato con un despido causado. ¿Tá? Y a su vez, con el sueldo, condiciona la voluntad de ese sujeto. ¿Tá? Entonces, bien en claro que cuando aparezca esta triple subordinación clara, no estamos en el terreno del derecho civil y comercial. ¿Está? O sea que Sí, Rodrigo. o sea que principalmente las diferencias serían la constancia, ¿sí? En el contrato. Se supone que el plazo del contrato de obra y servicio sería un plazo menor a que un contrato de Perdóname, trabajo. cuando dijiste la constancia, ¿a qué te referís? No, eso me perdí. Digamos, en el plazo, que una relación laboral supone una constancia mucho mayor que un contrato de obra y servicios, ¿no? Cambiame constancia por un sinónimo, porque no te entiendo. En el plazo en el que se Duración, va... constancia de tiempo, duración del contrato. Exactamente. Ah, ok. Yo constancia estaba pensando en algún recibo, en algún formulario que te dieran. Digo, ¿de qué constancia me está hablando este chico? No, vos lo que querés decir es que es habitual cierta duración. ¿Está? Exacto. Bueno, no necesariamente. No necesariamente, porque vos podés tener una relación laboral que dure 2 días. Porque, por ejemplo, te contraté eventualmente para que trabajes en un stand de una feria. O sea que la Bien. duración no sería un indicador de laboralidad. Y después el concepto de desigualdad entre las partes. Bien, el concepto de desigualdad, si querés, es un poco más palpable, pero ojo que en los contratos de obra y de servicios, sobre todo en los de servicios, va a haber desigualdad, pero una desigualdad distinta a la habitual. Porque vos cuando vas al médico, si te tiene que operar, vos te pones en manos del médico. ¿Sos el que paga? Sí, sos el que paga. Pero eso no quiere decir que por ser el que paga seas... el patrón del médico. Claro, no le vas a ir a decir vos, más allá de que hoy alguno viene y dice, yo leí en Google que no, mire, no funciona así. Pero más allá de que pasen esas, si querés, desviaciones, la asimetría en conocimiento no necesariamente es un indicador de laboralidad.
ceñite a estos 3 que te di. Que encuentres un sujeto que le diga a otro qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, que pueda sancionarlo y que además le dé el sustento económico para que desarrolle su vida. ¿Está? Bien, gracias. Bien. Hasta ahí esto. Otra cuestión a tomar en cuenta, como digo, lo que es la laboralidad, es que van a encontrar situaciones grises, situaciones que no necesariamente se enrolan de lleno en esto y que empieza a haber dudas. Es más, les voy a pasar una de las clases, se van a dedicar exclusivamente a analizar un fallo de la Corte y con ese fallo van a tener que responder algún tipo de cuestionario. No les quiero adelantar para no quemar un poco la situación, pero se van a dar cuenta que no en todos los casos está tan claro si hay o no hay contrato de trabajo. Las situaciones grises, digamos, presentan dudas y esas dudas terminan judicializándose. ¿Bien? Hoy, si se quiere, una de las situaciones grises más habituales está en los tipo rapitenderos, trabajadores de Uber, de Globo, de Pedido Ya. ¿Por qué? Porque para una parte de la doctrina, cada vez menor, porque digamos que la doctrina en esto ya ha empezado a tener claridad, dicen, no, estos son prestadores de servicio, independientes. Y otra parte de la doctrina dice, miren, independientes tienen muy poco. Quizás no es la dependencia clásica a la que estamos acostumbrados a ver, pero bueno, con el cambio del tiempo, nacen nuevas formas de dependencia. ¿Bien? Esto como un primer punto de anclaje para saber de qué, una presentación, digamos, del tema. Les voy a pedir ahora a alguno que tenga bien de tomar otra voz, no la de siempre, las de siempre, y que lea el 774. Es más, vamos a hacerle un pedido, por ejemplo, arrancamos con el último de mi lista de chat. Sabrina, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. Dale, buscate el artículo 774 y léemelo, por favor. Artículos, ¿se escucha? Sí. Sí, se oye, se oye. Artículo 774. Prestación de un servicio. La prestación de un servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. Las cláusulas que comprometen a los buenos oficios o a aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. En procurar al acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia. En procurar al acreedor el resultado eficaz prometido. La cláusula llave en mano o producto en mano está comprometida en este inciso. Comprendida. Si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir derechos reales. Bueno, este repaso que estamos haciendo de este contrato lo hacemos con un único objetivo, que ustedes puedan visualizar con quizás un poco más de claridad que, ojo, no pueden mezclar los tipos de obligaciones. No los pueden mezclar más allá de que después vamos a ver que terminan hermanándose las reglas de aplicación entre un tipo de contrato y el otro. Pero sí es bueno de entrada poder diferenciarlos. Las situaciones grises las vamos a dejar para después de estas clases. Ya les van a ir apareciendo situaciones grises. Un programador de software, ¿qué hace? ¿Compromete una obra o compromete un servicio? Es una situación gris. Depende, sería la respuesta. Ahora, está claro que un abogado ofrece un servicio
y un pintor de brocha gorda se compromete a pintar una casa, ofrece una obra. ¿Está? Párense en los casos claros por ahora. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a el sorteo y licitación, le toca a Matías. Matías no. ¿Tenés ahí para leer, Matías? Dale. Léeme el 1253. Medios utilizados. A falta de ajuste sobre el modo de hacer la obra, el contratista o prestador de los servicios elige libremente los medios de ejecución del contrato. Bien. Libertad en lo que sería digamos, la forma de llevar adelante este contrato. No hay, si no hay acuerdo, si no hay algo expresamente previsto, si no está expresamente pactado, hay situación libre en esto. ¿Bien? Pregunta. Sí. Porque es poco normal que se firme un contrato de este estilo, ¿no? Con los contratistas que uno llama. Depende. Sí, para un arreglo del baño de tu casa es muy poco probable que hagas firmar un contrato de servicio, muy poco probable. Pero si un comercio contrata a un contratista para que le desarrolle todo un local, ya ahí es muy probable que haya un contrato de obra o de servicio, o en muchos casos ambos. ¿Bien? Porque Y puede si haber... no está firmado, si no se hace el contrato en sí, ¿hay maneras de reclamar algo? Volvamos a la parte general. No te olvides que no esté firmado no quiere decir que no haya contrato. Lo que tenés es una dificultad probatoria. ¿Hay contrato seguro? ¿Por qué? Porque es muy probable que hubo consentimiento, sujeto, exteriorización de la voluntad. Sabrina, ¿te encargás de pintar mi casa? Sí, Damián, ¿cómo no? Voy a pintar tu casa. ¿Qué tenemos ahí? Un contrato. Está bien, no tenés después, bueno, justo en este caso los tenemos a Matías, Luciana y María Jazmín como testigos visuales que me están viendo hablar, el resto son auditivos, pero tenemos testigos, digamos. No es la forma habitual de probarlo, pero podemos probarlo. ¿Está? Vas a tener dificultades en la prueba con lo que me contás, pero eso no te excluye. Podés hacerlo. ¿Con eso quedamos, Sabrina? Sí, sí, perfecto. Bien, vamos a leer ahora otro. Nos vamos a saltear el de cooperación de terceros, 1254, por una cuestión de que no es de los difíciles, por así decirlo. Pero muy resumidamente, después léanlo, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere decir? Que tanto el contratista como el prestador de servicios pueden utilizar terceros para hacer la obra o el servicio que se hayan comprometido. ¿En qué casos les parece que no puede? En las obligaciones intuitivas y personales. Exactamente. Yo lo contraté al doctor Burlando para que me defienda en un juicio penal. Y el día del juicio penal no aparece el doctor Burlando, aparece un NN que no es al que le pagué, por el que contraté, por el que quería. Yo contraté a Marta Minujín para que me haga una estatua en la parte de atrás de mi casa y aparece... No, hay algunas cuestiones que tienen que ver. Ahora, yo contraté a un señor para que pinte una pared de blanco y ese señor mandó a otro señor y se me va a costar justificar que no estoy de acuerdo con la obra realizada porque yo la planteé intuito personal y tuve en cuenta ese pintor de brocha gorda y no a otro. ¿Se entiende? Entonces, ¿en qué casos podemos mirar una u otra cuestión? Bien. Les decía, este lo avanzamos, pero sí me interesa que se detengan y hagan foco en el 1255, el que habla de precio. María Julieta, ¿lo podrás leer? Sí, cómo no. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Fuerte y claro, dirían en la propaganda del Magni Ear.
Precio. El precio se determina por el contrato, la ley, los usos o en su defecto por decisión judicial. Las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de las obras o de los servicios. Cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente e injustificada desproporción entre la retribución resultante y la importancia de la labor cumplida, el juez puede fijar equitativamente la retribución. Si la obra o el... Frena ahí un cachito. Primer párrafo, el precio se determina, bla, 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 hasta donde dice, o en su defecto, decisión judicial, importante. Contrato, la ley, usos o decisión judicial. Bien, estas son las formas que podemos determinar el precio. ¿Cuál les parece a ustedes que va a predominar en caso de que no haya conflicto? La intención de las partes. El contrato. El contrato. Exactamente. Bien, bien. Esa es la que va a predominar. Cuando hay conflicto, por el contrario, ¿cuál les parece que va a predominar? La judicial. Claramente, claramente. Bien. Entonces, tenemos ahí un punto de arranque. Desde donde dice las leyes arancelarias y hasta donde leyó recién la compañera que terminó en retribución, nos está hablando de cada profesión liberal en general tiene un sistema de leyes arancelarias propio. ¿Está? Entonces, los abogados en Provincia de Buenos Aires tenemos una ley arancelaria que dice, palabras más, palabras menos, cómo se utilizará, en este caso, por ejemplo, la regulación de honorarios para nuestra actividad. Y lo dice expresamente. Tanto ius ante tanta cuestión. No hay, digamos, en ese aspecto no hay fisura, por así decirlo. ¿Está? Pero el código dijo, miren, estas leyes arancelarias, generalmente provinciales, no van a poder limitar a las partes a cómo determinar este precio. Y suele haber algún tipo de planteo al respecto. Pero desde estos dos párrafos, el de las leyes arancelarias, cuando dicho precio debe ser establecido judicialmente, no es tan importante, o sea, no, es importante, pero no es lo que quiero que se lleven del 1255. Lo que viene ahora es lo que resulta muy importante que entiendan. Así que desde donde dice si la obra, que va a leer ahora la compañera, presten mucha atención. Continúa, por favor. Bien. Si la obra o el servicio se ha contratado por un precio global o por una unidad de medida, ninguna de las partes puede pretender la modificación del precio total o de la unidad de medida, respectivamente, con fundamento en la que la otra, el servicio o la unidad exige menos o más trabajo o que su costo es menor o mayor al previsto, excepto lo dispuesto en el artículo 1091. Bueno, de acá surge sistemas de contratación del precio, mejor dicho, sistemas de fijación del precio en los contratos de obra y de servicio, principalmente los de obra. ¿Bien? ¿Y uno de ellos cuál es? Bueno, vamos a decir los tres: ajuste alzado, costes y costas y unidad de medida. Estos tres sistemas, el de costes y costas, es el único variable y es el que se utiliza en periodos inflacionarios como el que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque permite adecuar el valor de la obra o del servicio a alguna referencia externa. Y ustedes piensen que estos son contratos de duración, con lo cual, si por algún motivo no los terminan resolviendo en el tiempo estimado y sacaron una cuenta de cuánto pensaban cobrar, ¿se acuerdan lo que vimos en la clase pasada de la diferencia entre el problema de la pérdida de valor de la moneda? Bueno, acá se da clarito, es un contrato de duración. Y esta pérdida de tiempo hace de que ustedes por ahí previeron que con 10.000 pesos pagaban los materiales y además les quedaba una ganancia, y cuando le dan los 10.000 pesos terminada la hora, no solo no tienen la ganancia, sino que no cubren ni lo mínimo. ¿Está?
Hasta ahí me siguen. Los otros dos sistemas, el de ajuste alzado y el de unidad de medida, son sistemas de precio fijo, no adecuados en periodos inflacionarios como el que estamos viviendo. ¿Está? ¿Y por qué sostengo esto que no son adecuados? Bueno, porque si ustedes fijaron en el de unidad de medida, ¿qué se hace? Se pone un precio, un valor, bueno, va a valer tanto, y ese valor va a estar atado directamente ¿a qué? A la cantidad de unidades que ustedes hagan. Entonces digo, no sé, me voy a dedicar a hacer sillas, te cobro 1.000 pesos por silla, me pedís 10 sillas, son 10.000 pesos. ¿Me siguen? Bien. El otro, el de ajuste alzado, es más lineal todavía. Quiero 10.000 sillas y salen tantos pesos, fijamos un precio, no importa la cantidad de unidades. Es un precio por el valor del contrato. ¿Está? Entonces son sistemas de fijación de precios que sirven en casos puntuales. ¿Puntuales cuáles serían? Que no haya periodos inflacionarios. ¿Bien? Para periodos inflacionarios tenemos el de costes y costes. Bien. Ambas partes van a tener obligaciones. Eso va a estar en el 1256 y 1257. Lo van a ver ustedes. Léanlo. Vamos a saltar a el 1258. Alguno que lo lea. Es cortito. Yo lo leo. Dale. Riesgos de la contratación. Si los bienes necesarios para la ejecución de la obra o del servicio perecen por fuerza mayor, la pérdida la soporta la parte que debía proveerlos. Piensen ustedes que hay una máxima en el derecho, una máxima hasta generales, que dice que las cosas crecen y perecen para sus dueños. ¿La escucharon alguna vez? Seguramente. Bueno, en este caso lo que les está diciendo es esto. Miren, el que tiene que proveerlos, los materiales, es el dueño. Y si por algún motivo de fuerza mayor desaparecen o quedan inadecuados, no necesariamente tienen que desaparecer, sino por ahí no sirven más, esa pérdida va a tener que ser soportada por el que tenía que proveerlos. No importa acá quién va a ser. Si el comitente o el prestador de servicio. ¿Está? Bien. Obviamente la muerte, que es lo que sigue después, es lo mismo. La muerte no va a extinguir el contrato, pero en algunos casos, en los que veíamos al principio, los institutos personales, bueno, no permiten en los casos donde el prestador de servicios es el que se muere, continuarlo. ¿Está? Igual vamos a hacer un pequeño parate y les voy a pedir que lean el 1260 para clarificar un poco esto. ¿Quiere que lo lea? Dale. Bien. Muerte del contratista o prestador. La muerte del contratista o prestador extingue el contrato, excepto que el comitente acuerde continuarlo con los herederos de aquel. En caso de extinción, el comitente debe pagar el costo de los materiales aprovechables y el valor de la parte realizada en proporción al precio total convenido. Bien, bien. En principio, como les decía, no presenta mayor dificultad, salvo en alguna cuestión donde haya materiales utilizados, en donde, bueno, tendrán que ser reembolsados, ¿no es cierto? Nunca por el total. Y después, para más o menos cerrar esta primera parte, porque después tenemos que entrar a los que serían los pormenores individuales, nos queda el 1261. 1261 que habla del desistimiento unilateral. No sé, por ahí... Felipe, ¿estás por ahí? ¿Querés leerlo? Sí. Dale, por favor.
Desistimiento unilateral. El comitente puede desistir del contrato por su sola voluntad, aunque la ejecución haya comenzado, pero debe indemnizar al prestador todos los gastos y trabajos realizados y la utilidad que hubiera podido obtener. El juez puede reducir equitativamente la utilidad si la aplicación estricta de la norma conduce a una notoria injusticia. Bien. Cuestiones que surgen rápido de ver esto. Bueno, lo primero que, digamos, que aparece así palpable a la vista es, miren, no se lo puede obligar al comitente a sostener una obra que no ha elegido. ¿Tá? Puede dejar sin efecto ella, pero va a tener un costo. Ese costo se fija de acuerdo a, bueno, en principio, llamémosle, los trabajos realizados, los gastos incurridos, los beneficios que le hubiera dejado a ese comitente la parte de obra que comenzó a hacer el prestador del servicio. ¿Bien? Si por alguna pauta del contrato o por alguna pauta de este mismo artículo apareciera una muy inequitativa distribución del peso de ese contrato, bueno, el juez puede apartarse de esto. Esta última párrafo es uno de los ejemplos que parte de la doctrina dice, acá el código habla de equidad. ¿Está? ¿Por qué? Porque la equidad es la justicia en el caso concreto. Bueno, le da un margen, si se quiere, al juez para que analice esto. ¿Bien? Entonces, hasta acá. ¿Qué se tienen que llevar? ¿Qué necesito que vayan viendo? ¿Y qué vamos a charlar la clase que viene? Primero, las obligaciones de ambas partes. Las van a tener que leer ustedes y traerme dudas que puedan tener de esos artículos. Segundo, repasar para aquellos casos que no lo tengan muy en claro la cuestión obligacional de diferencia entre obligaciones de medios y de resultados. Esencial para esta parte. ¿Bien? Tercero, manejar el concepto de relación de dependencia. Esta cuestión donde la triple subordinación técnica, jurídica y económica nos permite identificar la línea divisoria de aguas entre un contrato de trabajo y algo que no es contrato de trabajo. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Qué artículos dijiste, profe? Para leer ustedes, Sí. son dos, el 1257 y el 1256. Perfecto. ¿Bien? Obviamente los tienen que leer todos los artículos, pero otros los leímos acá durante la clase. Calculo que, como digo siempre, por ósmosis algo entra. Si lo tienen que repasar, repásenlo. ¿Vamos? ¿Alguna duda, muchachos? Rodrigo, ahí Sí. se prendió la... ¿Cuál era el último? Manejar el concepto de... Manejar el concepto de dependencia. Bien. Y yo le quería hacer una consulta de otro tema que dio la doctora Bricio. Decime, ¿Qué? si está a mi alcance, con gusto te respondo. Que dio el otro día la ley de... La 27551, no me acuerdo si es ese el ¿La de número. alquileres? Exactamente, la de contrato de locación. No, creo Sí. que la dio la doctora Pérez. Pérez me parece que era la ocasión. Sí. ¿Qué artículos son los más importantes? Como en la primera parte que estaban del 2 al 9. Bueno, en realidad de esta ley lo que tenés que ver es todo lo que ha modificado el código. ¿Está? La ley 27551 son modificaciones directas al Código Civil y Comercial. ¿Está? Entonces, si vos me decís, ¿con qué más? O sea, léanla toda. Bueno, no llegan a leerla toda. ¿Qué pueden dejar de lado? Formalmente les tengo que decir que nada, que la ley va toda, pero de